Estamos en comunicación con Andrés Rabosto, que es sociólogo, es investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, y con él vamos a charlar algunas cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial y con el chat GPT. Así que lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Liliana Martínez y Gustavo Pacman te saludamos acá en Desmalezando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar charlando con ustedes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Qué interesante esta dimensión que se abre. Para mí es como una dimensión desconocida, así que estoy así como pero más dispuesta a escuchar. Dispuestos Bien, a recibir una clase introductoria. Andrés, bueno, sí, hace el 2022, creo que en noviembre, ¿no? Se lanzó el chat GPT, que produjo una movilización importante en buena parte del mundo, y alrededor de lo cual, bueno, se empezaron a tejer fantasías, a hacer hipótesis acerca del supuesto futuro y impacto de todo esto, sobre las ventajas, las desventajas, ¿no? Se lo endiosó, se lo minimizó. Entre otras cosas, me parece que también se indujo ahí una confusión en el sentido de asimilar completamente al chat GPT con la inteligencia artificial, cuando en realidad yo creo que utiliza inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial es mucho más que el chat GPT, ¿no? Así que bueno, te pedimos si nos puedes dar primero como una introducción básica de qué es el chat GPT y luego sí que podamos avanzar un poco sobre los desafíos que el chat GPT en particular y la inteligencia artificial en general plantean y sobre los posibles impactos en diferentes áreas que puedan tener. Dale, bárbaro, me parece bien, creo que es una buena puerta de entrada. En primer lugar, retomo esto que mencionabas vos recién, digamos, ¿no? El chat GPT irrumpió, digamos, copó la escena y ahora tenemos como la tendencia a creer o pensar que la inteligencia artificial es ChatGPT, digamos, ¿no? Pero como vos bien decías, la inteligencia artificial es un campo mucho más vasto, digamos, que tiene una larga historia, en la última década particularmente volvió a cobrar relevancia, y en los últimos años un tipo particular de inteligencia artificial, de modelos de inteligencia artificial, que son las llamadas redes neuronales, ocuparon como el centro de la escena, y más recientemente un subcampo dentro de esta gran área de las redes neuronales, que es el campo de los GPT, es la que pasó a tener más trascendencia, que la sigla GPT es una sigla en inglés que quiere decir Generative Pre-trained Transformer, digamos, como si lo tuviéramos que castellanizar, de algún modo esto significa transformador preentrenado generativo, que es la manera de nombrar un modelo de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué particularidades tiene y qué distingue a esto de toda la historia previa, si se quiere, de la inteligencia artificial? Porque evidentemente esto es algo novedoso, disruptivo, digamos, algo que tiene capacidades que antes no estaban en estas tecnologías. Y la particularidad que... Sí. Sí, es interesante esto de las capacidades que antes no estaban, ¿no? Y que ahora sí. Claro, exactamente. Digamos, para tratar de sintetizarlo en pocas palabras, digamos, estos modelos de inteligencia artificial lo que hacen es, digamos, son modelos que están entrenados con gigantescas cantidades de datos, titánicas cantidades de datos, que están disponibles en Internet. Sería como enchufarle a Internet a uno de estos modelos y entrenarlo con todo lo que está ahí. Ajá. Y a partir de eso, estos modelos, digamos, tienen una particularidad que es, por sí mismos, aprenden de los datos, reconocen patrones y empiezan a saber, digamos, a conocer cómo es que se generan cosas. Entonces, una vez que están entrenados, tienen la capacidad de producir cosas nuevas. Cuando decimos cosas, en este caso nos estamos refiriendo específicamente a todo lo que tenga que ver con el lenguaje, porque estos son modelos de lenguaje. Son los que se llaman LLM, que son grandes modelos de lenguaje.
Entonces, de golpe aparece este bicho que lo que tiene es la capacidad de producir cosas nuevas en base al lenguaje natural de los seres humanos. Tiene una capacidad creativa, entonces. Exactamente, sí, tiene una capacidad creativa. Eso es lo novedoso, que tiene una capacidad creativa y tiene un camino, digamos, algorítmico para desarrollar esa capacidad creativa que para nosotros es totalmente incomprensible, digamos, ¿no? Quienes programan estos modelos, quienes desarrollan estos modelos, lo que hacen es crear la arquitectura del modelo. Luego el proceso interno que el propio algoritmo va haciendo para generar obras es algo que se suele llamar caja negra, digamos, que uno no sabe lo que está pasando ahí adentro, digamos, y eso escupe un resultado después. Pero el punto que me interesa señalar es que cuando uno le pide algo, por ejemplo, al ChatGPT, lo que el ChatGPT escribe, la salida, digamos, el producto que hace ChatGPT, es algo nuevo, no es algo que tomó de internet y lo pone ahí, digamos, es una obra nueva, si se quiere, por llamarlo de algún modo. Entonces esto sí es algo novedoso. ¿Es obra nueva a partir de la combinación de informaciones que tiene almacenadas? No, esa es la particularidad, no es como si fuera un pequeño sampleo de partes de cosas con las que se lo alimentó, y entonces va pegando esas cosas para generar algo nuevo, que sería como una mezcla de otras cosas, sino que lo que hace es entender el patrón de las cosas. Digamos, si uno le pide, por ejemplo, a ChatGPT que escriba una canción con el estilo del Indio Solari, ChatGPT hace eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, entre todas las cosas con las que está entrenado con todas las letras de Patricio Rey, su redondito de ricota, y del Indio Solari, y además está entrenado con toda la producción de canciones de música popular de todo el mundo. Entonces encuentra los patrones de cómo esas cosas se generan. Sabe, digamos, cómo es el patrón de escritura de una canción y sabe cómo es el patrón, más o menos, digamos, de escritura de el Indio Solari. Entonces hace algo similar. ¿Sí? Genera algo similar. No pegando partecitas. Perdón. Sí. En ese caso, ¿no?, que estás trayendo de lo de la autoría de una canción al estilo o del Indio Solari, ¿quién sería el autor? ¿Cómo quedaría en términos de autoría esa canción? ¿De quién es? Bueno, para mí esa creo que es una excelente pregunta, porque eso es uno de los vacíos que hay. Nadie sabe de quién es. O sea, ahí vos tenés una pregunta. Vos le diste la instrucción a ChatGPT que cree una canción, en este caso como con el estilo del Indio Solari. Entonces uno dice, bueno, esa obra, digamos, ¿quién es el titular de esa obra? Uno podría decir, bueno, el titular soy yo porque yo le di la instrucción al chat que la genere. Pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, el titular es el Indio Solari porque es el propietario, digamos, de las canciones con las cuales se entrenó el chat, en este caso, para poder generar esto. Y alguien más podría decir, no, bueno, el propietario es el propio algoritmo, el propio ChatGPT, porque es el que lo genera. Y otra persona podría decir, no, esto, en verdad, el propietario es la firma titular de ChatGPT, que es OpenAI, que es Microsoft, en última instancia. No, bueno, dentro de toda esa variedad, no es para nada claro, digamos, y no hay todavía una legislación, una regulación específica sobre estos aspectos, digamos. Esto es algo muy novedoso, disruptivo, y que no hay todavía las regulaciones. Hubo la semana pasada, o hace un par de semanas, un caso en Estados Unidos donde se le reconoció la titularidad al algoritmo, o donde, digamos, la sentencia fue como algo similar, digamos, como recomendar que la titularidad tenía que ser del algoritmo. Pero es un caso aislado, digamos, que puede generar cierta jurisprudencia, pero no es una regulación específica. Sí, una pregunta en broma sería quién cobra los derechos de autor, pero bueno, no importa. Claro, sí, pero empieza a trastocar todas estas cuestiones que tienen que ver de propiedad, de registro, digo, ¿no? Pone en tensión algo de esto. Ahora, en relación con esto, y con esto que vos estás contando, Andrés, y con mi broma, me parece que una de las cuestiones para pedirte que nos ayudes a pensar tiene que ver, por un lado, con los desafíos que estos productos, el ChatGPT puntualmente, la inteligencia artificial en general, los desafíos que plantean. Vos mencionaste uno que es el jurídico, el legal,
Y por otro lado, ¿cuáles pueden ser los impactos, ¿no? Sí, digamos, es jurídico, pero al mismo tiempo es económico por esto mismo que vos decías. Claro. Al fin y al cabo, esa regulación lo que va a determinar es quién es el titular de derechos por los que se pueden monetizar. Claro. ¿No? En verdad, ahí hay dos aspectos, ¿no? Porque la propiedad intelectual o los derechos de autor tienen esta doble faz que es, digamos, por un lado los derechos patrimoniales y por el otro lado los derechos morales, digamos. Una cosa es quién tiene la autoría, digamos, a quién le corresponde el nombre del autor, y otra cosa es quién cobra por esos derechos. Pero bueno, al fin y al cabo, también es parte de eso la discusión. ¿Quién se queda con los beneficios económicos de esto? Claro. Que eso también lleva al otro gran punto, si se quiere, de los impactos. A mí me interesa particularmente, digamos, por el campo de investigación al cual yo me dedico, los impactos en el mundo laboral, impactos económicos y particularmente en el mundo laboral, digamos, ¿no? Sí, sí. Que ahí también hay varias novedades, si se quiere. ¿Por qué? Digamos, porque hasta el momento todos los estudios de la economía del trabajo, de la sociología del trabajo, que es la vasta literatura sobre la relación entre tecnología y trabajo y los procesos de automatización de trabajo, hasta el momento, digamos, se solía dividir el mundo del trabajo en 4 campos, dicho mal y pronto, digamos, se lo analizaba como, está bueno, el trabajo manual o físico, si se quiere, o llamado de cuello azul, y está el trabajo cognitivo o digital de cuello blanco, por llamarlo de algún modo, y en esos 2 campos se los subdivide o se los subdividía en trabajos de tareas rutinarias y trabajos de tareas no rutinarias. Sí. Pero sintetizando el planteo, hasta el momento lo que se consideraba es que durante el capitalismo industrial, por llamarlo de alguna manera, las tecnologías de automatización impactaban principalmente sobre el trabajo físico de tareas rutinarias, ¿sí? Los obreros de la línea de montaje, ¿no? Sí. Que fueron siendo empujados de la línea de montaje por la robotización de la línea de montaje, sí. Entre otras varias tecnologías, y con la llegada del capitalismo informacional o capitalismo digital o como se lo quiera llamar, lo que se empezó a desarrollar también es un proceso de sustitución de tareas humanas rutinarias por la informatización o digitalización de procesos. Entonces, siempre se consideró que las tecnologías de automatización, sobre la porción del mercado de trabajo que impactaban, eran sobre las tareas rutinarias. Eso al mismo tiempo fue generando una polarización del mercado de trabajo, digamos, porque lo que sobrevivían o los empleos que crecían eran los intensivos en tareas no rutinarias, tanto físicos como digitales o cognitivos. ¿Cuáles son? Y bueno, los físicos no rutinarios, el delivery, la atención médica, la enfermería, los servicios asociados a tareas presenciales. Sí. Y por el otro lado, digamos, en el otro polo, programadores, intelectuales, científicos, artistas, etcétera. La novedad de este fenómeno es que ChatGPT a lo que ataca es a lo que se creía que estaba garantizado, a lo que se creía que era el último refugio de la humanidad, si se quiere en algún sentido, que es los trabajos cognitivos no rutinarios. Todo lo que involucraba el pensamiento creativo y demás, algo que había una tendencia a identificarlo como con el núcleo de lo humano. Bueno, ChatGPT hace todas esas cosas, digamos, y las hace bastante bien, digamos. Ahora, en relación con esto, te pregunto, Andrés, digamos, ChatGPT, digamos, toma y desarma este mito, ¿no?, que vos estás contando. La pregunta es, digamos, ¿también puede alcanzar el campo de lo conceptual y de la creación de sentido, que son como categorías muy contextuales y muy abstractas, ¿no?, y muy subjetivas, en definitiva? Claro, mirá, yo tiendo a creer que sí, que eso es específicamente a donde pega ChatGPT, en ese particular punto, digamos. Hay un historiador, a mí me gusta mucho, que es escritor de algunos bestsellers, se llama Harari. Yuval Harari. Exactamente, sí.
Bueno, Sí. él dice sobre ChatGPT que lo que hace es hackear el sistema operativo de la humanidad, si quiere, porque Wow. sí, claro, la definición es un poco impresionista, tal vez, digamos, tiene punch, pero me gusta en este sentido, digamos, que si hay algo que es específico de la vida en sociedad del ser humano es el lenguaje. Y esto que decías vos, ¿no? Digamos, Sí. la carga de sentido en el lenguaje. Bueno, eso hasta ahora fue un atributo exclusivamente humano, ¿sí? Sí. Hasta ahora, porque ahora hay tecnologías que tienen la capacidad de crear sentido, de crear historias, digamos, de crear relatos intersubjetivos. Es impresionante esto, para pensarlo en perspectiva, porque pensaba estas categorías, ¿no? De naturaleza, cultura, el ingreso a la cultura, el lenguaje. Digo, bueno, ahora, ¿qué es la cultura, no? Bueno, el chat. Claro, bueno, pone en tensión muchas de las asunciones que teníamos en general. Pone en tensión el humanismo también en última instancia. Humanismo, claro, Sí. sí. La constitución subjetiva, digo, la constitución de un sujeto que ingresa y que adviene sujeto en la cultura, digo, desde el psicoanálisis a través de el deseo del otro, el lenguaje, la palabra, ¿no? Bueno, no sé qué pasará con el chat y las subjetividades. Es súper interesante, es espeluznante en un punto interesante. Sí, tiene esa doble dimensión, no son cosas que entusiasman y asustan casi que en la misma medida. Sí. Y con las, yo no sé llamarlo fantasías, por lo menos con los temores acerca de que la inteligencia artificial en general, ¿no? Vaya avanzando sobre lo humano y termine reemplazándolo en su totalidad, como creo que es una de las cosas que plantea Harari, ¿no? Digamos, Yuval Harari. ¿En qué nivel está esa discusión? Porque claramente hay dos tendencias, hay dos posturas, ¿no? Entre quienes dicen que ese camino es inexorable y quienes dicen, bueno, que hay pasos que al menos hasta el día de hoy no se han alcanzado, ¿no? En ese sentido de el avance de la robotización, por ponerle un nombre, aunque no sé si es el adecuado, sobre lo humano, ¿no? Sí, mira, ese es un debate, a veces yo tiendo a creer que tiene alguna dimensión un poco estéril en el sentido de qué tanto sentido tiene esas Claro, proyecciones, digamos, ¿no? claro, claro. Pero sí, sin duda, digamos, es algo que, a ver, por detrás de eso, para mí la pregunta más interesante por detrás de eso es si hay algo que sea atributo exclusivo Claro. de los seres humanos. Digamos, hay algo que Ujú, es nuestro propio y que es ujú. inaccesible a, por ejemplo, la inteligencia artificial. Claro. Planteado en esos términos, me parece un poco más pertinente, digamos, y yo tiendo a creer que no, digamos, que es doloroso, pero lo que la realidad nos va demostrando día a día, esta es también, si se quiere, uno podría hacer como la historia de desde Galileo en adelante, todos los cachetazos que la ciencia le va Ujú, dando al ujú. humanismo, digamos, ¿no? Correrlo del Sí. centro, primero del centro del universo, bueno, después mencionan el psicoanálisis lo corre del centro del yo, digamos, Sí. un conjunto de procesos que nos van descentrando, digamos, y ahora hasta este momento por ahí nos podíamos refugiar en el campo de el deseo, las artes, la creatividad, y ahora también tenemos tecnologías que pueden moldear el deseo, pueden tener creatividad, pueden generar historias, Ujú. pueden crear arte. Todo aquello que identificábamos como el último bastión de la humanidad. Entonces yo tiendo a pensar, digamos, que no hay nada que sea atributo específicamente humano en ese sentido y que por lo tanto, sí, eventualmente en algún momento las tecnologías, las máquinas, como queramos llamarlo, van a ser mejor que nosotros en cualquiera de estos campos.
recordaba cuando, bueno, en esto que estás comentando y hablando, la película de Truman Show, que en su momento fue como, ¿no? En los años 90, no me acuerdo cuándo fue. Fue así como muy impactante esa historia, porque digo, en todo ese armado, luego lo que aparece de lo humano, lo conecta, ¿no?, al protagonista con algo de su realidad y su vida más allá de todo ese armado y esa ficción, fue el encuentro con algo del deseo, a través de una foto, ¿no?, que puede como empezar a conectarse con algo de sus sentimientos y su afectividad. Pero bueno, me parece que esto es otro momento, otra etapa. Y en relación un poco con lo que estabas planteando y tal vez lo que surge también de lo que Liliana dice, ¿hay al día de hoy impactos concretos registrados de la inteligencia artificial? Digamos, yo supongo que sí, ¿no? Pero ¿por qué no nos mencionás algunos de los impactos ya verificados, más allá de las hipótesis, más allá de la futurología, etcétera, ¿no? Dale, sí, me parece bien. Digamos, mira, pues, en los estudios empíricos hay, si se quiere, de dos tipos. Los que hacen estimaciones de la probabilidad de impacto, pero eso es más, digamos, esto que decías vos, como formular hipótesis y hacer estimaciones sobre cuánto y dónde puede impactar. Pero hay también varios estudios que ya han medido, digamos, algunos impactos concretos, específicamente en lugares de trabajo. Hay papers que evalúan la implementación de GitHub Copilot, que es una aplicación sobre un modelo GPT específicamente para el mundo de la programación, que es como un asistente de inteligencia artificial para el programador que te va sugiriendo las líneas de código que tenés que programar a continuación de la que vos programaste. Y se hicieron comparaciones entre, digamos, la misma tarea asignada a dos grupos de programadores distintos, unos con la asistencia de Copilot, otros sin la asistencia de Copilot, y entre quienes tenían la asistencia tenían 3 veces más productividad que los otros programadores. Entonces ahí hay una cosa que creo que es transversal a todo esto, que es, indudablemente, estas tecnologías implican un salto de productividad bestial. Claro. En muchos de estos trabajos, digamos, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, cuando vos tenés eso, al fin y al cabo es decir, bueno, lo que hacían 3 programadores ahora lo puede hacer uno. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con ese salto de productividad? Digamos, eso va a implicar que se desplace ese trabajo y sea sustituido por la inteligencia artificial, que eso devenga en inversión y la inversión devenga en más puestos de trabajo. Ahí hay como un campo de posibilidades abierto que va a depender de la correlación de fuerzas y de lo que la propia dinámica social pueda hacer. Pero sin lugar a dudas te diría, sí, impactos hay en la productividad, ya los hay, y notorios, digamos, en algunos campos en particular. Luego hay muchos estudios de impactos en el campo educativo, digamos, ¿no? Yo soy docente universitario y de este año, cada vez que pedí un trabajo, lo que me llegaba era algo escrito por ChatGPT, por lo menos en la mitad del texto. Y esto... Bueno, pero ¿Qué haces con eso? Ya estás canchero, claro. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo evaluás o valorás eso? Mirá, para mí eso es una pregunta que tendríamos que resolver de alguna manera, o sea, que creo que no puede quedar como a criterio del docente individual que hace con eso, ¿verdad? También creo que hay que formular políticas públicas, así como hay que regular la propiedad intelectual en el caso de la inteligencia artificial, también hay que tener regulaciones sobre cómo se implementa esto en el campo educativo. Para mí lo que no se puede hacer es ser autista y decir no existe, entonces ¿cómo lo saco? No, esto está, los pibes lo van a usar, si vos haces tareas mecánicas lo van a hacer para llenar esas tareas y dártelas. Para mí la cosa es, bueno, cómo pensar ya más sistemáticamente la implementación de tecnologías digitales y específicamente la inteligencia artificial en el contexto de la educación media y superior.
Vamos a ver cómo, pero realmente, digamos, hacen falta políticas públicas para esto, porque no puede quedar a criterio del docente. La realidad es que esto va a estar, que esto se va a usar, digamos, y va a estar, no hay manera de obviarlo. Entonces hay que ver cómo, digamos, en algún momento también se quiso dejar afuera a las tecnologías digitales, luego tuvimos políticas públicas que lo que hacían era meter las computadoras de prepo dentro del aula. Claro. Como para ir cerrando, Andrés, vos mencionabas esto, la necesidad de legislar en el terreno de la educación. ¿Vos lo planteabas esto para Argentina y en otros lugares ya se está haciendo, hasta donde vos sabés, o es una tarea pendiente masiva, digamos, global? Es una tarea que se está haciendo, principalmente, digamos, hay tres grandes direcciones. Una es la de la Unión Europea, que está debatiendo un conjunto de regulaciones para la inteligencia artificial, que tiene un enfoque basado en el riesgo. Eso es algo que pronto se va a empezar, va a estar legislado seguramente. Quien más avanzó hasta ahora con implementación de regulaciones es China. China ya sacó un borrador de recomendación de regulaciones para inteligencia artificial que va a entrar en vigor en el próximo mes. Y después está el debate parlamentario que está haciendo Estados Unidos, también de regulaciones sobre inteligencia artificial. Son tres enfoques distintos, digamos, el de Estados Unidos, el de la Unión Europea y el chino, pero son los tres modelos que están, si se quiere, más avanzados. Acá estamos teniendo debate parlamentario sobre inteligencia artificial, si bien en etapas bastante más preliminares que las de la Unión Europea, China o Estados Unidos, pero empieza a haber movimiento. Esta semana o la que viene iba a haber una sesión en el Congreso de debate, en alguna de las comisiones de debate parlamentario sobre regulaciones para inteligencia artificial generativa. Así que bueno, digamos, es algo que está en la agenda, las principales economías del mundo están avanzando en esa regulación. Nosotros estamos algo rezagados, pero estamos empezando a discutirlo. También hay varios aspectos que me gusta, los menciono nomás, digamos, pero todo esto también hace asimetrías de las relaciones internacionales en general. Digamos, estos son productos que están almacenados en servicios de Estados Unidos, obviamente, y las ganancias de productividad en buena medida van a ir para ahí. Entonces, digamos, también tenemos que pensar nuestras regulaciones en función de eso. No, el ChatGPT está entrenado, entre otra cosa, con cientos de miles de papers y de resultados de investigación de la ciencia pública argentina, financiada con fondos públicos y puesta en repositorios abiertos, siguiendo las buenas prácticas internacionales. Todo eso es alimento para ChatGPT, que después viene y automatiza tareas en nuestra economía y se queda con las ganancias de productividad. Entonces, bueno, ¿cómo se regula eso? Digamos, también en contextos periféricos o de economías emergentes tenemos que pensar en eso. Y ahí sería bueno tal vez tener un enfoque regional, que es algo que obviamente no está ocurriendo. Bueno, interesantísimo este aspecto, Sí. Interesantísimo este aspecto y todo lo que nos fuiste contando, Andrés. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y todas estas cosas que nos fuiste sugiriendo y mostrando, y que nos acercan un poquito a todo este complejo tema. Así que bueno, te agradecemos nuevamente, a ustedes. Andrés. No, gracias a ustedes por la comunicación y por la posibilidad de tener este espacio. Bueno, muchísimas gracias, y seguramente reiteraremos para seguir adentrándonos en el asunto, y nos contarás sobre tus investigaciones. Bárbaro, cuando quieran. Muy gracias. bien. Gracias. Un abrazo, Andrés, hasta luego.